Sean todos bienvenidos a Evolución TV. Recuerden darle like a nuestra página y suscribirse a nuestro canal. Sin más, comenzamos. El Salmo número 110 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. A continuación vamos a escuchar al grupo Bios entonando este hermoso canto que se titula Entré a tu presencia. Sabemos nosotros que no hay nada mejor que estar delante de la presencia de nuestro Señor, sentir su abrigo y su cobijo. Vamos a escuchar ese hermoso canto. Entré a tu presencia solo para adorar. Me encontré rodeado de tus ángeles. Me quedé un buen tiempo escuchándote, Señor, y me inundó tu santidad. Entré a tu presencia solo para adorar y me encontré rodeado de tus ángeles. Me quedé un buen tiempo escuchándote, Señor, me inundó tu santidad. Gozo, amor y delicias siempre hay ahí. Gozo, amor y delicias siempre hay ahí. Siempre te amaré, siempre te amaré, te adoraré
En 1519, Hernán Cortés declaró las tierras de México posesión de la corona de España. Con armas mucho más superiores a las del pueblo azteca, Cortés procedió de llevar a cabo las metas que tenía por delante. A lo largo de México se encuentran recuerdos de la presencia de los españoles de tiempos pasados. Este antiguo edificio fue construida en 1702. Estas ruinas sirven como memorial de la misión, el mensaje y el método usado por los españoles. La misión fue el de conquistar la tierra y su gente. El mensaje fue que toda la tierra y los de la tierra pertenecían a la corona de España. El método fue por la fuerza y la subyugación. Dentro de las paredes de esta misión hay unas cruces. Estas son símbolos que usaron los conquistadores para justificar sus acciones. Sin embargo, estas cruces también fungen como un recuerdo de otro quien vino hace más de 2000 años, Cristo, quien vino a tomar posesión de aquellos, como dice Juan, dispuestos a recibirle y aceptar el derecho de ser hijos de Dios. Armado con humildad y amor, se propuso a cumplir las metas propuestas delante de Él. Las cruces nos recuerdan del sacrificio de Jesús, nos recuerdan de su misión, mensaje y método. Su misión es de conquistar los corazones, almas y mentes de quienes están dispuestos a recibir su dádiva. Su mensaje es de que de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para el perdón de pecado. Su método es simplemente el que cree en Él puede ser nacido de Dios. Y nos dio un memorial, la comunión, para que pudiéramos recordar y regocijar, porque Él fue victorioso. A diferencia de este edificio que ahora se encuentra en ruinas, un recordatorio de que Cortés y todo lo que él trajo al mundo nuevo es temporal y se esfumará. Sin embargo, la cena del Señor es un memorial constante de la vida, la esperanza y el eterno amor de Dios a través de Cristo. Después de haber escuchado este hermoso canto, vamos a continuar escuchando al grupo BIOS ahora con este hermoso canto que se titula Por cierto. Por cierto, la presencia del Señor está aquí. Siento su amor como un río que fluye en mí. Por cierto, la presencia del Señor está aquí. Su poder cierto, la presencia del Señor está aquí. Siento su paz.
la presencia del Señor está aquí. Su poder y su gloria se manifiestan en mí. En su presencia, plenitud de gozo. En su presencia, delicias a su diestra. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo vivir sin ti. Le damos gracias a Dios por el grupo BIOS que día con día se esfuerzan para poder subir estos cantos y poder ser de bendición a cada uno de ustedes. Y a continuación, hay un canto que el pastor Víctor Guerrero escribió hace varios años y que Dios me ha dado la oportunidad de poder entonar. Vamos a escucharlo y esperamos que sea de gran bendición para usted. Hoy quiero cerrar mis ojos y viajar. Hoy quiero estar
Vamos a continuar. Y así como hemos pasado a un nuevo mes, así también pasamos a una nueva serie de predicaciones. Y esta nueva serie se titula Así es Él. Y la predicación del día de hoy está basada en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2 y 3. Y esta predicación se titula Su Santidad. Vamos a escucharla y que sea de gran bendición para sus vidas. Muy buenas tardes, una vez más les saludo y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente a través de este medio por el cual estamos comunicando el mensaje y la palabra del Señor Jesucristo. Este mes, hermanos, bueno, ya hemos brincado de mes y como cada mes vamos a brincar también el título del tema de las predicaciones que venimos compartiendo. Y para este mes hemos titulado la serie Así es Él. Y en la predicación de esta tarde vamos a estar ahondando en su santidad. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Durante este tiempo vamos a estar compartiendo algunas características de Dios en el cual vamos a ir conociéndole un poquito más profundamente. Y si ya conocemos algunas partes o algunas cosas de Él, pues vamos a ir ahondando y haciendo crecer más nuestro conocimiento de ese Dios a quien nosotros servimos. Quiero comenzar diciendo que en la actualidad, cuando una persona quiere adquirir un seguro, ya sea un seguro médico o un seguro de automóvil, o cualquier tipo de seguro que le asegure cualquier propiedad o aún su propia vida, el peor error que puede cometer uno al tomar un seguro es preguntar cuáles son los beneficios que éste tiene, porque regularmente hará notar algunas situaciones o algunos puntos que de repente por ahí a la aseguradora o ya sea al banco le conviene mencionarle a las personas que lo están adquiriendo, para que de esa manera hacer notar y hacer sobresalir las características positivas, digámoslo de esa manera, del seguro que la persona está tratando de adquirir. El gran problema de las aseguradoras o el gran problema de los seguros, hermanos, no es que tengan muchas cosas que cubren y después no quieran cubrirlas, sino más bien que nunca nos dicen cuáles son las cosas que no nos están cubriendo o que no nos van a cubrir en dado caso de algún problema o que necesitemos la intervención de la aseguradora. Entonces, el tip es este: cuando nosotros vayamos a adquirir algún tipo de servicio, lo primero que tenemos que preguntar no es cuáles cosas nos cubren o cuáles son las características positivas del seguro que estamos tratando de adquirir, sino más bien la pregunta sería: ¿cuáles son aquellas cosas que no cubre? Esa pregunta gira totalmente la búsqueda, ¿verdad? Y las respuestas de la aseguradora que nos tendría que decir o nos tendría que enseñar, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podríamos saber, cuando nos indican cuáles son las cosas que no cubre, entonces podríamos saber si nos arriesgamos o no nos arriesgamos a adquirir el seguro que nos están proponiendo. En otras palabras, regularmente no nos dicen qué no cubre, sino más bien cuáles son aquellas cosas que cubren, y a veces las personas, siendo enredadas por las cosas positivas, no notan las letras pequeñas, aquellas que dicen cuándo es cuando no funciona. Y regularmente cuando una persona tiene un accidente o requiere que la aseguradora esté presente, regularmente le dicen: es que esto, señor, no lo cubre su seguro. Y esta es la manera correcta, hermanos, en que nosotros podemos saber más o saber sobre aquellas cosas que están asegurando nuestra vida, digámoslo, aquí en la tierra. Ahora, esto lo estoy mencionando, hermanos, porque
una gran pregunta que existe en una gran cantidad de personas en el mundo es: ¿quién es Dios o cómo es Dios? Conocer a Dios es una gran incógnita en los tiempos que nosotros vivimos. Muchas personas quieren llegar a conocer a Dios, y aunque es importante conocer a Dios a través de la Escritura, a través de lo que Él nos enseña, también es importante que nosotros podamos comprender desde una postura más desde el punto de vista humano, que a Dios, hermanos, lo vamos a conocer más sabiendo que Él es todo lo contrario a lo que nosotros somos. Si usted quiere conocer el pensamiento de Dios, solamente tiene que hacer la inversa de lo que uno es. En pocas palabras, lo que yo no soy como persona, lo que yo no soy como hombre, lo que yo no pienso, lo que yo no siento, lo que por naturaleza yo no sigo, eso es lo que es Dios. Podríamos explicarlo de esta manera. El hombre por naturaleza es pecador. Si quiero llegar a conocer a Dios, lo primero que tengo que ver es que Dios es lo contrario a lo que yo soy. En otras palabras, Dios es santo. Y esa santidad es una de las mayores características de Dios, y por ahí es por donde nosotros debemos comenzar en nuestra búsqueda del conocimiento de cómo es Él. Así es Él. Esa es la serie de predicaciones. Así es Él. Pero ¿cómo es Él? ¿De qué manera podemos nosotros llegar a comprender la dimensión de un Dios infinito con el pensamiento y la mentalidad que tiene un hombre que es finito? Es decir, que tiene un límite. Y desde ahí comenzaríamos, mis hermanos, nuestro entendimiento y nuestra búsqueda para poder conocer a Dios. Quiero leer esta pequeña porción de la Escritura donde vamos a estar ahondando un poquito más adelante, pero quiero leerla para de esa manera hacer una oración y comenzar con este hermoso tiempo. Dice la palabra de Dios: por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oremos en esta tarde. Padre, le damos muchas gracias, mi Dios amado, por este tiempo que nos permite, Padre, de estar escudriñando su Escritura, Padre, y poder conocerle un poco más a usted, Señor. Saber un poco más, Señor, de su naturaleza, Padre, y de esa manera, mi Dios eterno, poder vivir agradando, Señor, cada vez más su corazón, Señor. Que nuestra alma pueda llegar a tener, Señor, esa plenitud de su presencia, Señor, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, Señor, y todo nuestro ser. Impregne, Padre bendito, todo lo que nosotros somos. Imprégnelo, Señor, de su presencia. Imprégnelo, Señor, de su santidad, en el precioso y glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Aunque la gente está ansiosa de llegar a conocer a Dios, es imposible llegar a conocerlo con el simple pensamiento o la mentalidad humana. Aunque es posible llegar a conocer características de Él a través del conocimiento, de la lectura, de la Escritura, no es suficiente. Es importante entender que Dios es espíritu y que a través solo de nuestro espíritu podemos llegar a conocer de manera interpersonal a nuestro Señor. Para poder llegar a decir que nosotros conocemos y hemos conocido a Dios, es necesario tener un encuentro personal con el Señor, tener un encuentro personal con su Espíritu Santo. Vemos a través de la Escritura que Dios tuvo encuentros con muchos personajes. Cuando Dios se encontró con Moisés y le habló, Él le habló a través de una zarza. Ahora, una de las cosas que podemos encontrar en cada uno de los encuentros que tuvieron los personajes históricos con el Espíritu de Dios,
podemos notar una cosa, que por ejemplo en el caso de Moisés, cuando se puso a la zarza, le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando es santo. Ahora, obviamente se refería al lugar, pero más bien se refería a que su presencia estaba en ese lugar, y era importante que él entendiera que él habita la santidad porque él es santo, y el lugar donde él se pone, el lugar donde él se establece, el lugar donde él se presenta, se hace presente para tener un encuentro personal con las personas, ese lugar se convierte en un lugar santo, donde a Moisés, por ejemplo, le dice que se quite las sandalias de los pies, pero es una representación del corazón humano. Cuando el hombre tiene un encuentro personal con el Espíritu de Dios, es importante que el hombre se quite todo lo que él es, desde el orgullo, la arrogancia, cualquier título que él pudiera tener, como lo hacen los seres celestiales delante del trono del Señor. Dice que se quitan sus coronas y las arrojan de delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y dicen y cantan y glorifican al Señor, y día y de noche su palabra es santo, santo, santo. Porque donde el Señor está, ahí también habita su santidad. Entonces es por eso que es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender que la mayor característica que nosotros podemos entender de Dios es su santidad, y es la primordial. Porque el ser humano puede ser muchas cosas, y como yo le decía, muchas de esas cosas, para poder entender a Dios, solamente tenemos que vernos nosotros mismos en negativo. Lo que nosotros deseamos, Dios desea diferente. Lo que nosotros queremos, Dios desea diferente. Dios es diferente a nosotros. Y entonces el hombre por naturaleza es pecador. Dios por naturaleza es santo. Y cuando entonces se le presenta a Moisés, se le presenta en aquella zarza en medio de un fuego, y le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando es santo, porque este lugar donde yo estoy es santo. La única manera en que el hombre pueda llegar a conocer a Dios es solamente a través de un encuentro interpersonal con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor establece que le hagan el tabernáculo, o que le edifiquen el tabernáculo, dentro de ese tabernáculo había dos áreas especiales. Una de ellas es el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes, pero un lugar santísimo, es decir, un lugar más allá de la santidad, donde podían habitar los hombres, donde estaba la misma presencia del Señor. Y cada vez, hermanos, que alguien intentaba entrar a ese lugar, al lugar santísimo, sin el corazón correcto, entonces esa persona terminaba muerto en ese lugar, porque era imposible que un hombre corruptible, un hombre pecador, pudiera habitar el mismo sitio que su Dios santo, que el Espíritu de Dios, que es 3 veces santo. Y ahí podemos ver nosotros que después del tabernáculo, cuando establece el tabernáculo y establece la manera en cómo tiene que estar ese lugar donde se van a presentar los sacrificios, donde se van a presentar las ofrendas, y el pueblo de Dios, hermanos, empieza a caminar, también dice que Él se presentaba como una nube, que estaba en ese lugar, como un humo que estaba sobre ese lugar, y eso representaba su gloria, representaba su santidad. Pero podemos ver, hermanos, que a través de la historia, a través de muchos personajes históricos, el Señor se hizo presente, y con cada uno de estos encuentros que Él tuvo, Él magnificó su santidad. Y siempre, de alguna forma o de otra, les hacía entender a las personas, en este encuentro interpersonal, lo primero que les enseñaba es que Él era santo, su santidad. Cuando se le presenta a Isaías en el capítulo 6, donde leíamos hace un momento, en el versículo 2,
dice que Isaías tuvo una visión de un llamado de parte de Dios. Tuvo un encuentro personal con su Dios y ahí él empezó a conocer la santidad de ese Dios que le llamaba. Pero aunque él pudiera haber sabido que Dios era bueno, que Dios era todopoderoso, que Dios es el eterno, aunque él pudiera comprender muchas cosas de quién era Dios mentalmente, no fue hasta que tuvo un encuentro personal con Dios en aquel templo, en aquel lugar, donde él pudo sentir esa cercanía con ese Dios creador y pudo darse cuenta de la calidad de la calidad de persona que él era y lo que representaba estar delante de un Dios santo. Y por eso dice muy claramente ahí, a partir del versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire la palabra, toda la tierra está llena de su gloria. Fue solamente al momento de estar delante de ese Dios todopoderoso que él pudo hacer una similitud y pudo hacer una evaluación de lo que había de su mente, trasladarlo a su corazón por el contacto que ahora estaba teniendo y por la cercanía que ahora estaba teniendo al ver a su Dios sentado en aquel trono alto y sublime. El sentimiento personal que él tenía de ahora estar viendo a su Creador le hacía entender a él que su naturaleza, que su persona no era digna ni por un poco de estar delante de ese Dios creador. Y por eso dice claramente ahí en la palabra, dice: y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa nuevamente se llenó de humo. Mire, la casa se llenó de humo. Nuevamente lo que mencionábamos del tabernáculo, de aquel lugar donde estaba la presencia del Señor, de aquel lugar donde la presencia de Dios se hacía visible, porque la presencia de Dios, mis hermanos, llena, la santidad del Señor llena, limpia y purifica todo aquello donde Él se mueve, donde Él está, donde Él habita, donde Él desciende. Y por eso continúa diciendo ahí, dice: y la casa se llenó de humo. Dice: entonces caí en lo que estaba sucediendo y dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí, mis hermanos, vemos varias escenas y aquí vemos una gran demostración de cómo es Dios. Y usted podrá decir después de este mensaje: así es Dios. Mi Dios es un Dios santo.
pero que cuando Él desciende, que cuando Él tiene un encuentro personal con el ser humano, cuando Él tiene un encuentro personal conmigo, no solamente es un Dios que purifica los aires, no solamente es un Dios que limpia el terreno y santifica todo lo que le rodea, sino que también es un Dios que es capaz de purificar al ser humano con el solo hecho de Él declararlo. Dice la palabra que vinieron los serafines después de que Él determinó y después de que Él entendió que Él estaba muerto, que Él merecía estar muerto, o más bien que iba a morir a causa de lo que él había visto. Ninguna persona que mira a Dios puede sobrevivir a eso. Sin embargo, cuando el serafín tomó el carbón encendido y lo puso en los labios de Isaías, en ese momento Isaías, su vida, su corazón, sus labios, todo su ser fue purificado por su presencia, porque así es Dios. Dios es un Dios de santidad, pero que también santifica todo aquello que Él llama, todo aquello que Él toca. Tener un encuentro personal con el Señor no solamente representa la oportunidad de conocerlo a Él, sino que representa la oportunidad de conocernos a nosotros, conocer lo que somos, conocer que somos pecadores y que somos indignos de Él, pero también la oportunidad de ser santificados y de ser purificados por su Santo Espíritu. Por eso, cuando Dios se le aparece a Moisés, se le aparece como un fuego que está abrazando aquella zarza. Cuando Dios se les presentaba al pueblo de Dios por la noche, se le presentaba con una columna de fuego. Por eso el Espíritu Santo es representativo como un fuego consumidor. Cuando vino el Señor Jesucristo e iba a ser bautizado por Juan el Bautista dijo: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno después de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El único que puede enseñarnos quién es Dios es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios examina hasta lo más profundo del corazón de Dios. Y lo más maravilloso es que cuando tenemos ese encuentro con Él, viene como un fuego purificador a nuestras vidas. Una vez que hemos tenido un encuentro con Él, Él purifica nuestro corazón, purifica nuestra mente, purifica nuestra boca, purifica nuestra alma. Y el Espíritu Santo de Dios viene a ser una morada en nosotros, de tal manera que Él se convierte en una nube protectora de día para nosotros y se convierte en una lumbrera por la noche que guía nuestros pasos. El mayor entendimiento y conocimiento que nosotros podemos tener de Dios no depende del conocimiento de nuestra mente, sino del conocimiento que el Espíritu de Dios y la revelación del Espíritu de Dios trae sobre nuestras vidas y sobre nuestro espíritu. Conocer a Dios no es solamente saber sus características, sino experimentar en carne propia todos sus atributos. No hay nada más maravilloso que conocer la santidad de Dios. Nosotros podemos llegar a conocer el poder de Dios, pero eso no nos hace más que conocer lo que Él puede hacer. No nos hace más que ver las maravillas. Pero cuando conocemos su santidad, eso lleva nuestra vida a una transformación, el cual va llevando nuestra vida en un proceso en el cual se va pareciendo cada vez más a Dios, porque el Espíritu Santo nos lleva lentamente hasta ese lugar santísimo, el cual ese era el propósito del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió, expiró en la cruz del Calvario, en ese momento se rasgó el velo del templo
que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Ahora era posible que cualquier persona, que cualquier hombre, que cualquier mujer que llegaran a tener un encuentro con el Señor, con el Espíritu de Dios, pudieran no solamente experimentar la presencia de Dios a su alrededor, sino ser tomados y ser llevados hasta la misma presencia del Señor. Conocer la santidad de Dios, hermanos, es la mayor bendición que el hombre pudiera tener. Cielo y tierra pasarán. Todo lo que nosotros tenemos pasarán. Todo lo que Dios pudiera hacer en cuanto a maravillas en este mundo pasarán. Pero la santidad de Dios no pasará jamás. Esa es solamente la que nos puede asegurar el hecho de poder estar delante de la presencia del Señor. Isaías lo experimentó este encuentro extraordinario con el Señor y tuvo un cambio de mentalidad, tuvo un toque especial de su presencia, fue transformado, fue renovado, fue apto para estar delante de su Creador. Pero lo más maravilloso, hermanos, es la respuesta del corazón, la respuesta del hombre después de aquella plenitud, después de aquel toque, después de aquella limpieza, después de aquella purificación. Y es esta que le dice: Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Porque la santidad de Dios, el experimentar la santidad de Dios, conlleva a una reacción de servicio, a una reacción de servir y ser útil para aquel que nos llamó. ¿Quién puede servir al Señor si no es aquel que ha conocido a su Señor? ¿Quién es aquel que puede ser capaz de decir: Señor, yo quiero hacer las cosas por ti? Sino aquel que ha experimentado en carne propia la plenitud de la presencia de su Dios. No cualquier persona podría decir: Señor, yo te seguiré, o yo te serviré, o yo haré tu voluntad. No cualquier persona estaría dispuesto, solamente aquel que ha tenido o que tiene la certeza de la experiencia de un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Muchos, hermanos, son llamados, pero realmente pocos son escogidos. Muchos son confrontados y muchos son llamados a tener este encuentro con el Señor. Pero recuerde que así como Elías se negó a tener este encuentro con Dios cuando Dios estaba listo para mostrarle, cuando Dios estaba listo para llevarlo más allá, cuando Dios estaba listo para impulsarlo y hacerle sentir su presencia, no solamente en su entorno, sino en su vida personal, dice la Escritura que en aquel momento, cuando Dios estaba listo con aquel encuentro, dice que vino un temblor grande, dice, pero ahí no estaba el Señor. Y hubo varios sucesos estruendosos, pero ahí no estaba el Señor. Solamente temblaba y solamente había un estruendo, porque la presencia del Santo estaba en aquel lugar. La tierra, los montes y los valles, todo reconoce la santidad y la plenitud de su Creador y se estremecen ante su presencia. Pero cuando llegó el momento en que Dios iba o quería tener este encuentro personal con Elías, dice, y entonces vino un viento suave. Un viento suave. Y ahí estaba la presencia del Señor. Porque Dios no trae un caos a la vida de la persona. Dios trae una plenitud de su paz y de su presencia. Dios trae, su santidad viene suave al corazón del hombre, de tal manera que le trae, mis hermanos, aquel descanso que el corazón necesita. Pero Elías se negó a recibir aquel soplo.
se negó a tener ese encuentro con el Espíritu de Dios. Y podemos verlo lo mismo con Isaías. Dice que cuando Isaías vio todo aquello, dice que se asustó. Se asustó porque los quiciales de las puertas se estremecieron a causa de la voz que clamaba, y aquel lugar se llenó de humo, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios, su presencia hace estremecer todo el entorno donde Él se mueve. Pero cuando Él viene al corazón, cuando Él se introduce, cuando nos lleva hasta su mismo lugar santísimo, nos purifica, nos santifica y nos lleva al lugar santísimo, no hay otra cosa que el hombre pueda experimentar más que su paz, más que su plenitud, más que su santidad. Es por eso que la santidad, hablar de la santidad de Dios, hermanos, como el atributo principal y fundamental, es sumamente importante. Podemos durante estas predicaciones, y vamos a hablar de muchos atributos de Dios, y vamos a estar hablando de muchas cosas de cómo es Dios, para irlo conociendo cada vez más, pero no podríamos nosotros ahondar en ningún tema sin primero entender que nuestro Dios es un Dios santo, que santifica todo aquello donde Él se rodea, pero que santifica también a todo hombre que decide y que entiende su naturaleza y que decide abrirle su corazón al Señor en ese encuentro personal que Él planeó y que Él estableció para tener con nosotros. Así es que, mis amados hermanos, yo les invito y yo les exhorto a que se llene de la santidad del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos entender que somos o que tenemos la santidad de Dios? Cuando podemos ir más allá de la comprensión que Dios es santo, sino que Él requiere que nosotros también vivamos en una vida santa y pura como Él es. Y entonces, si nosotros vivimos en santidad, se verá reflejado en una sola actitud: la actitud de poder llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay muchas cosas allá afuera que necesitan conocerse de Dios. Las personas quieren conocer a Dios. Muchas veces lo conocen mal, o muchas veces quieren conocerlos a su manera, pero ahí es donde el Señor nos llama. Él tiene un encuentro con nosotros para que le conozcamos y de esa manera le hagamos conocer en medio de los tiempos. Hable del Señor Jesucristo, que esa plenitud de la presencia del Señor, que esa plenitud de santidad que Él ha puesto en nosotros, se vea reflejada en nuestro actuar, en nuestro vivir, pero también en la comunicación de llevar la verdad de Dios a quienes la necesitan. Mis amados hermanos, hoy damos por terminado este tema. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana y vamos a estar ahondando en estos puntos, y que mi deseo no solamente es que usted conozca más de Dios, sino que mi deseo también es que estos videos puedan verlos personas que no han conocido al Señor o que desean conocer al Señor Jesucristo, y que a través de estos temas ellos puedan abrir su corazón al Señor. Si usted no ha entregado su corazón al Señor, si usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor, si usted desea conocer al Señor Jesucristo, yo le invito que en esta tarde le abra su corazón y que le permita al Señor entrar en ella y que inunde su corazón de toda su santidad para que usted experimente la paz del Señor. Ore conmigo. Padre, le damos gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, que hemos pasado en su presencia y con su palabra. Padre bendito, entendemos, Señor, que usted desea que nosotros seamos santos como usted es santo.
que podamos ver, Señor, por encima de todas las cosas que nosotros podemos hacer, que usted requiere, Señor, que su pueblo tenga santidad, que los que le buscan, Señor, tengan santidad, que los que mencionan su nombre, Señor, vivan en santidad. Permítanos, Padre Santo, vivir, Padre bendito, como usted desea que vivamos. En el nombre de su Hijo amado Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios así lo quiere, la próxima semana. Muchas bendiciones. Ya hemos escuchado esta hermosa palabra. Les agradecemos a cada uno de ustedes que se hayan quedado hasta el final de esta transmisión. Le deseamos que toda su familia sea bendecida y los esperamos el próximo domingo. Hasta luego.